Del 5 al 8 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Capilla del Monte el 18º Congreso Internacional de Ovnilogía. Expositores de nuestro país y expositores internacionales, algunos presentes en la sala Enrique Muiño y otros a través de teleconferencia vía Skype. Tuvimos la oportunidad de conversar con la organizadora y con algunos de los expositores de este congreso. Bueno, la verdad, todo un éxito, como siempre. Damos a Capilla del Monte, este lugar tan importante dentro de la ovnilogía como único congreso que se haga en Latinoamérica. Este es el número 18 y realmente lo de siempre. Los asistentes se sienten muy complacidos de la información actual que les traemos. Sus comentarios siempre van en ese orden, ¿no? Cuánta información, cuánto nuevo nos trae Luz Mari siempre. Así que seguimos viviendo la fiesta de cada año como el primero, con siempre personalidades internacionales, con temas de actualidad y con una participación importante de investigadores nacionales. Voy a hablar acerca del intento del presidente Kennedy de terminar con el secretismo sobre los UFO que estarían atentando contra el nuevo orden mundial. Have been shown to not have any inconsistencies, so this is why I believe they are credible. En realidad tenemos 3 conferencias destacables, si bien todas son importantes, y una va en el orden de lo que justamente en este momento estamos escuchando. El doctor Michael Salla desde Hawái nos está exponiendo el por qué asesinaron a John F. Kennedy, y todo indicaría, de acuerdo a documentación oficial, que fue por la temática OVNI, en el mismo momento en que él pidió documentos a la NASA y a CIA y no se los dieron. Y después tenemos una conferencia que de pronto, un tema que no, pareciera que no tuviera que ver con los ovnis, pero lo es, y es la palabra está manipulada desde el ámbito alienígena. Esa es la pregunta que nos deja el señor Sergio Manuel Pop, que viene desde España, que está aquí con nosotros y de la cual está desarrollando una temática muy avanzada, muy para este tiempo. Cuando hacemos un análisis profundo de la estructura profunda de las palabras, vemos que realmente el origen de las palabras que creíamos no es así. Es decir, difiere mucho, muy mucho de lo que pensábamos que quería decir cada palabra. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que se entienda. La palabra amar viene del latín que quiere decir amargura. No tiene nada que ver con el amor, para nada. ¿Qué relación tendría con la ovnilogía este tema del lenguaje? Para mí van cogidos de la mano porque, para mí, a mi entender, la programación lingüística no beneficia al ser humano, no está en pro del ser humano, perjudica al ser humano. Quiere decir, para mí es un claro reflejo de que la programación lingüística no ha sido programada por un ser humano, porque no tiene ningún sentido que un ser humano programe el lenguaje para limitarse y para perjudicarse. Y por otro lado, una participación de un mexicano que nos está contando, nos va a involucrar dentro de la gran programación que es el contexto del Congreso de este año, cómo los ovnis hacen parte de esta gran programación. Pues gracias a todos los que están ahí en este congreso llamado la gran programación. Mi nombre es Carlos Clemente y durante los próximos 50 o 60 minutos, no sé cuánto tiempo nos den, pues vamos a compartir esto, de verdad, muy importante. Luz nos invitaba y me decía, la gran programación. También tengo entendido que viene un conferencista de Chile a hablar sobre el accidente que hubo en los Andes años atrás con ese avión que se había caído con los jugadores uruguayos. Así es, hemos involucrado dentro de nuestro congreso, como todos los años, todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la vida humana.
es así que se ha ido desarrollando el Congreso en diferentes oportunidades. Y en esta tenemos al señor Marcelo Tibaldi, que nos va a hablar sobre la tragedia que se sucedió allí, y vamos a encontrar inclusive aspectos que tienen que ver con la temática OVNI, aunque pareciera que no. De esto nos va a hablar el señor Marcelo Tibaldi, que se convirtió ese lugar en un lugar turístico para Chile y Argentina, porque hace las veces de la frontera. Además, si bien apuntas en este tema, está uno de los expertos en turismo en Córdoba, que nos viene a desarrollar el tema turismo ufológico, un tema que nos parece muy oportuno a la hora de que cuando estamos realizando un congreso de este estilo no tenemos el apoyo gubernamental, cuando entendemos que deberíamos de estar trabajando enlazados uno a uno, pues, puesto que nuestra institución, además de que no tiene fines de lucro, tiene la intención de promover, como siempre, un fin de semana como este, que no es un fin de semana largo, es un fin de semana común, y que incentiva a asistentes y a invitados a estar en este lugar, ¿no? Aquí en Argentina, al igual que en muchos otros países del mundo que ya han logrado la desclasificación, hemos conformado esta organización para pedirle a las autoridades argentinas tener acceso a la información pública en relación a los expedientes oficiales vinculados al fenómeno OVNI, que hayan realizado tanto militares como científicos, la policía que también ha hecho investigaciones del fenómeno OVNI. Y bueno, lo que estamos mostrando en este congreso es un caso que ya hemos desclasificado de la Gendarmería Nacional. ¿Córdoba y Capilla del Monte también se encuentran con este tipo de informes? Bueno, aquí en Capilla del Monte, como ustedes saben, es muy conocido y que de hecho le dio lugar al conocimiento público de Capilla, la huella del pajarillo. Si bien fue un caso que tuvo mucha discusión sobre si la huella realmente fue original al fenómeno, lo que sí hubo intervención de la Fuerza Aérea Argentina, que hizo sobrevuelos, tomó fotografías aéreas, y lo que nosotros buscamos es que en el caso puntual de la huella del pajarillo se dé a conocer si hubo algún informe oficial de esos estudios, para que tengamos pleno conocimiento de lo que arrojaron esos estudios y bueno, después tener la posibilidad de hacer nuestros propios diagnósticos del caso, ¿no? Mendoza tiene distintos espacios, distintos sectores que son muy interesantes, no es como Capilla del Monte, pero comparte varios elementos en común porque también tenemos una zona cordillerana donde hay un historial bastante interesante en cuanto a casuística. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer salidas a terreno y tener la oportunidad de observar fenómenos aéreos inusuales, incluso también en la zona este de nuestra provincia, que es una zona más desértica también, con escasa población, digamos, y también hay registro de fenómenos de este tipo. Por lo tanto, la casuística mendocina también es interesante, a veces no es tan conocida porque mucha gente tal vez teme o tiene algún tipo de dificultades para comentar sus experiencias, lógicamente por el qué dirán, ¿no? Pero este tipo de encuentros, por ejemplo, como el del Congreso, nos da a nosotros la oportunidad de poner en conocimiento de la gente que, bueno, Mendoza es una provincia donde casos ovnis existen. Soy directora del equipo de investigación Visión OVNI. Fui invitada a este Congreso justamente por la edad debe ser, y quizá por algún tema que he sabido llevar adelante en la investigación. Fui invitada para hacerme un reconocimiento a mi trayectoria. Entonces por eso estoy presente y además acompañando también a mi hija. Adolecemos de muchísima difusión. Antes, los costos son altísimos, pero ustedes pueden apoyar esto. Este congreso se sigue haciendo y ya tenemos el número 19 en camino, y con este tema. El gen humano es gen extraterrestre. Ese va a ser el título del próximo congreso, con el cual, por supuesto, están todos invitados.